¿A quién también se adoran? A los demonios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. A los demonios. Dice ahí, Apocalipsis 9, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron de adorar a los demonios, dice ahí, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces también se usa la adoración para los demonios. ¿A través de qué? De la idolatría. De la idolatría. De los dioses paganos. De los ídolos hechos por hombre. De los ídolos hechos a imagen de oro, a imagen de plata, a imagen de bronce, a imagen de piedra y a imagen de madera. Son imágenes, pero detrás de las imágenes están los demonios. Están las tinieblas. Vuelvo y le repito, para tergiversar la verdadera adoración. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso es necesario que los que le adoran, los verdaderos adoradores, deben adorarle en espíritu. Y fue lo que sucedió en Éxodo. Cuando vinieron las serpientes y mordieron a todo el pueblo de Israel, dice que Moisés erigió la famosa serpiente de bronce, que en hebreo es Nebustán. Y cuando la miraban, dice que cesaba la mortandad, de que la serpiente no los podía morder. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo de Israel, dice más adelante, entraron con esa serpiente de bronce y quisieron levantar un santuario para esa serpiente de bronce. Hoy no se sabe qué pasó con esa serpiente de bronce y no se sabe dónde quedó ni dónde está. Lo más seguro fue que Moisés la destruyó, porque ese es el trabajo de Satanás, siempre desviar a través de las imágenes de oro, de piedras, dice aquí, de madera, las cuales no pueden oír ni andar. Pero ¿cuál es la verdadera adoración? En este engaño de Satanás, la adoración a los demonios, la adoración a las tinieblas, a los ídolos. Hechos 7:43. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 43. La adoración a los ídolos, ya no solamente los ídolos hechos de madera, los ídolos hechos de oro, los ídolos hechos de plata, sino también los ídolos de hombres. Los hombres que hacen ídolos en su corazón. Hechos 7:43 dice así: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Toda idolatría tiene que salir del corazón, porque si no hay adoración, porque si no nos postramos. Y eso tiene que ver también con el dinero, con el dios Mamón, tiene que ver con las riquezas de este siglo, tiene que ver con aún los ídolos a nivel deportivo, a nivel artístico, a nivel económico. Es que yo cuando yo veo jugar a James, por ejemplo, cuando yo veo jugar a aquel futbolista, es una idolatría, es una adoración, es una exaltación excesiva, cuando es una persona normal, de carne y hueso, pero que nosotros le damos un valor que quizás no se lo estamos dando a Dios. Vuelvo y repito, todo esto lo usa Satanás para distraer, para desviar, para tergiversar, para cambiar la verdadera adoración. Por eso es que nosotros somos el pueblo del Espíritu. Y el pueblo de Dios, ¿a quién debe adorar? A su Dios. El pueblo de Dios, ¿delante de quién se debe postrar? Delante de su Dios. El pueblo de Dios, ¿a quien siempre debe homenajear? ¿A quien siempre debe reverenciar? ¿A quien siempre debe obedecer? A su Dios. A su Dios, no a las corrientes de este mundo, no a mi carnalidad. Cuando nosotros somos orgullosos, soberbios, nos hacemos dioses nosotros mismos, nos hacemos dioses pequeños nosotros mismos. Por eso, cuando nos exaltan, cuando nos dan un reconocimiento, nosotros creemos que esa adoración es para nosotros. El pecho se infla, como yo les enseño a los hermanos.
Se infla el pecho como caballo romano y es una brisa suave, tenue, que se siente como en el rostro. Cuando recibimos ese halago, cuando recibimos ese elogio, tenemos que tener un corazón humilde para no robarle la gloria al que verdaderamente lo hizo. Él es el que predica, Él es el que enseña, Él es el que trae las almas, Él es el que profetiza, Él es el que hace milagros, Él es el que rompe cadenas, Él es el que levanta a su iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Por eso la gloria, la alabanza y la exaltación se la damos a Él. Y se la damos todos los días, en oración y en adoración. Y cuando vamos el domingo, cuando vamos el miércoles, en la convocación de la congregación, ahí, hermano, es cuando más explotamos en adoración, ahí es cuando más explotamos en alabanza. En adoración reconocemos lo que Él es, lo vamos a estudiar más adelante, que una de las cosas que Dios siempre le dijo a Israel fue, yo soy tu hacedor, yo soy tu formador, y solamente por eso tienes que adorarme, solamente con eso tienes que reconocer que yo fui el que te formé. Hoy nosotros tenemos hogares de victoria. Hoy nosotros tenemos ministerios, los que somos pastores. Hoy nosotros tenemos talentos, los que son músicos. Hoy nosotros tenemos capacidades, los que son predicadores. Hoy nosotros tenemos, desde el punto de vista espiritual, lo que tenemos porque Él nos los ha entregado. Así que, ¿de quién es la gloria? ¿De quién es la alabanza? ¿De quién es la exaltación? Del Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos a hacerlo fuerte a Él. Otra vez, como el Señor, nuestro Dios, se lo merece. Solamente Él se lo merece. Entonces siempre el enemigo va a querer desviar la verdadera adoración. Músico, tienes que entender que la gloria no es tuya. El que toca el piano, el que toca el bajo, el que toca la guitarra, el que canta, el que ministra, el que Dios usa en medio de la música. Acuérdese que el lucero de la mañana también ministró. También el lucero de la mañana viene a ministrar a los músicos para colocarles orgullo en el corazón, para que se desvíe la alabanza y la adoración. Por eso, los que estamos en el altar tenemos que vivir de rodillas. Los que estamos en el altar tenemos que estar humillados delante de la presencia de Dios, para cuando nos paremos en ese altar, debe fluir la presencia de Dios. Ora a tu Padre en lo secreto. También es, adora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Que cuando usted toque ese piano, hermano, lo que salga sea fuego, lo que salga sea unción. Que cuando usted cante, lo que salga sea la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque Él está agradado. ¿Por qué? Porque no lo queremos quitar a Él. Esta palabra es de Él. Esta palabra es de Él. La enseñanza es de Él. Simplemente está usando esta mañana o esta tarde, está usando a un instrumento que se llama Odair Álvarez. Pero la gloria y la alabanza y la exaltación es de Él, porque Él es el dueño de la palabra, Él es el que habla y Él es el que le enseña a su pueblo cómo debemos adorarle, como a Él le agrada. Amén. Entonces, entramos ahora sí en materia. Adorar viene del hebreo sahat. Hablamos ahorita del griego, proskuneo. Pero en el hebreo es sahat. ¿Y qué significa adorar? O sea, cuando nosotros adoramos a Dios, ¿qué significa eso? Desde el punto de vista judío. Lo hablamos ahorita desde el punto de vista griego, que es obediencia, que es ir a besar, en fin, lo que estudiamos. Pero desde el punto de vista judío y desde el punto de vista hebreo, para la cultura judía, adorar es postrarse. 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 Por eso usted ve que la mayoría de ellos, cuando veían a Jesús, se postraban. Se postraban. Ese leproso dice que cuando lo vio, dice que se postró y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y vimos el caso de la hija de Jairo. Y hay muchos casos en el pueblo judío, específicamente en el pueblo judío, que se postraban delante del Señor. Ni siquiera le hablaban, ni siquiera levantaban las manos, sino que se postraban. Porque para el pueblo judío y para la cultura hebrea, la verdadera adoración tiene que ver con postrarse. Postrarse. Postrado, dice el cántico, postrado ante Él. Postrado ante Él. Esa es la verdadera adoración. El postrarse. Pero ¿qué hizo el lucero de la mañana? Se endureció. ¿Qué me voy yo a postrar delante de Él? Más bien lo voy a quitar del trono y me voy a sentar yo. Para que me adoren a mí. Para que me alaben a mí. Entonces, la verdadera adoración, el verdadero adorar,
tiene que ver con el postrarse. Una actitud sincera de corazón de bajarse. Adorar en el hebreo es postrarse, bajarse, inclinarse o agacharse. O agacharse. En aquel tiempo lo hacían de manera física. De manera física. Podemos estudiar muchos de los salmos del rey David y vemos que en la mayoría de los salmos David habla de la adoración, habla del postrarse, habla del rebajarse, habla del sahat, postrarse, bajarse, inclinarse, agacharse. Mire lo importante que es el adorar, que en el Antiguo Testamento aparece 170 veces esta expresión. 170 veces la expresión de adorar. ¿Dónde lo encontramos por primera vez? El término sahat. Los que de pronto tienen comentarios bíblicos en el hebreo, lo puede mirar. Lo puede mirar el comentario interlineal. La palabra en español y la palabra en hebreo. La primera vez que habla es en Génesis capítulo 18, versículo 2. Versículo 2, cuando dice que Abraham se postró en tierra delante de los 3 mensajeros que le anunciaron que Sara y él iban a tener un hijo. Ahí en Génesis 18, 2, desde el punto de vista del hebreo, desde el punto de vista del sahat, vemos desde el punto de vista bíblico la primera vez que un hombre se postra delante de Dios y es nuestro padre Abraham. Entonces, ¿qué es para la cultura judía el adorar? Es acto de inclinarse. Acuérdense que allá en el griego era homenajear, pero no hablaba de inclinarse, no hablaba de postrarse. Pero para el judío, para el hebreo es acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión. Quiere decir que se le añade a lo que se hacía en la cultura griega, en la cultura helenística, que solamente era homenajear, como hoy día. Hoy día se homenajea, se aplaude a una persona, hoy día se le reconoce, pero no se postra. No se postra. Físicamente hablando, no hay un postramiento, no hay un bajarse, no hay un inclinarse. Pero en el adorar, desde el punto de vista judío, desde el punto de vista hebreo, a eso de reconocer, a eso de homenajear, se le incluye o se le añade el postrarse. Hoy, desde el punto de vista espiritual, es doblegar nuestro corazón. Hoy, desde el punto de vista espiritual, es doblegar nuestra voluntad. Hoy, desde el punto de vista espiritual, es inclinarnos ante Él. Todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu se inclina ante el Dios que hizo los cielos y la tierra, ante el Todopoderoso, el Shaddai, el Adonai, el gran yo soy. Esa es la verdadera adoración. No es solamente brincar, eso está bien, no es solamente danzar en el espíritu, no es solamente cantar con mis manos, no, es inclinarse, una actitud de corazón, una actitud de lo más profundo del ser, de inclinarse, de bajarse. ¿Y eso que representa? También la verdadera humillación. Entonces, donde nosotros vayamos y le adoramos, en el carro, en el negocio, en la casa, te adoramos, yo te adoro, Señor, yo estoy reconociendo. Quizás no nos podemos inclinar porque estamos en una vida pública en aquel momento, pero si tenemos el momento, el espacio, como nuestra casa, como nuestro hogar, como nuestro cuarto, que es lo que Dios nos quiere enseñar también en este tiempo de confinamiento, no solamente orar y estar en su presencia, sino adorar, adorarle. Podemos en nuestra casa, en nuestro cuarto, inclinarnos a tierra, colocar nuestra frente ahí en polvo, reconociendo que Él fue el que nos creó, reconociendo que Él fue el que nos hizo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 25. Vamos a mirarlo rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 25, para entrar ya en la recta final. Gloria al Señor. Y vamos a continuar con estas enseñanzas, con este estudio, porque todo esto es una doctrina, la doctrina de la adoración. El pueblo del Señor debe aprender a adorar correctamente y adorar bajo el punto de vista bíblico, bajo el punto de vista de la enseñanza bíblica. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 25. Primer libro de Samuel 15, 25. Dice: y vuelve conmigo para que adore a Jehová.
y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Sahat es el término que se usa comúnmente para llegar ante Dios en adoración. Ante Dios en adoración. Entonces, ¿qué es la adoración a Dios? Ahora vamos a explicar rápidamente lo que es la adoración a Dios. La adoración a Dios no es tocar un instrumento. La adoración a Dios no es tocar el saxofón. Nada más, porque eso es un talento. Pero eso no determina que eres un adorador. El adorador implica o está determinado por la obediencia. El verdadero adorador obedece. El verdadero adorador vive en un total postramiento delante, un total doblegar de su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero adorador, y también lo vamos a estudiar en los próximos estudios acerca de lo que es tener un corazón de adorador. Encuéntranos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.